Atención, mi gente de Reality Land. Hoy os traigo lo que ya muchos llaman la mayor vergüenza televisiva del año. Estamos hablando de un fraude total en Supervivientes All Stars, un reality que debería ser puro espectáculo, riesgo y verdad, pero que ha arrancado con trampas, manipulación y con un boicot histórico que ha dejado a todos con la boca abierta. Y en el centro de todo este huracán está ella, Adara Molinero, la reina de los realities, pero también la más cuestionada en esta edición, señalada por la organización, criticada en redes y acusada de dar un show exagerado para tapar las carencias de la gala. Vamos a empezar por el principio, porque aquí no se trata solo de un salto en helicóptero o de un reto en el barro, aquí hablamos de algo mucho más grave, Telecinco grabando lo que siempre había sido en directo. Sí, lo que estáis escuchando. El programa que durante años nos ha vendido la emoción del espontáneo, de lo que pasa sin guión, ha recurrido a grabar escenas claves para no arriesgarse a que la protesta de los garífunas en Honduras volviera a reventarles la gala inaugural. Y con esto, lo que era la esencia de Supervivientes, ese lo que pasa y lo ves en directo, se ha convertido en un teatrillo grabado, manipulado y sin alma. El público se siente engañado, y con razón. Porque cuando un espectador enciende la tele esperando la adrenalina del primer barro, de los saltos de helicóptero, quiere vivirlo como si estuviera allí, con la tensión de lo inmediato. Pero no, en esta ocasión lo que se vio fueron cortes, ediciones extrañas y hasta silencios sospechosos, todo fruto de la decisión de grabar por miedo al boicot. Y claro, las redes sociales estallaron, fraude total, esto ya no es Supervivientes, nos han tomado el pelo. Comentarios de indignación que dejaron clara una cosa, el reality ha perdido credibilidad, y eso es mortal para un formato basado en la confianza del público. Y en medio de todo esto, la protagonista absoluta fue Adara. Porque si había polémica con la grabación, su salto del helicóptero multiplicó la sensación de farsa. Lo que debía ser un momento épico de superación se convirtió en un espectáculo forzado de lágrimas, gritos y hasta exigencias al piloto para que subiera el helicóptero más alto. 4 intentos, nervios desmedidos, cámaras que cortaban y volvían, y un show que terminó dejando a la audiencia dividida, unos empatizando con su miedo y otros acusándola de sobreactuar para robar minutos de televisión. Y no nos engañemos, Adara no es una concursante cualquiera. Su nombre arrastra polémica desde hace años, y eso lo sabe tanto la cadena como la productora. Por eso su salto fue el más esperado, y también el más criticado. Porque mientras Jessica Bueno intentaba superarse con un salto valiente, y Noel Bayarri cumplía sin dar demasiadas vueltas, Adara convertía lo que debía ser un reto en un drama televisado, con frases lacrimógenas, dedicatorias a su hijo y hasta mensajes envenenados hacia quienes la critican. Pero lo más grave vino después, cuando empezaron a circular rumores sobre la manipulación de esas imágenes. Se habla de cortes, de escenas rehechas, de momentos repetidos para conseguir el efecto deseado. Y aquí es donde nace la palabra que más daño hace a un reality, fraude. Porque si el salto no fue tal y como lo vimos, si hubo montaje, si hubo repeticiones, entonces lo que se vendió como real fue un engaño. Y eso, mi gente, es dinamita pura para un programa que vive de la confianza de sus seguidores. Las redes ardieron contra Adara, acusándola de aprovechar la situación para victimizarse y ganar tiempo en pantalla. Es un fraude, todo está preparado para ella, decían algunos usuarios. Otros iban más allá y hablaban de favoritismo descarado. Adara siempre recibe trato especial, mientras otros concursantes pasan desapercibidos. Y claro, esto alimentó aún más el boicot histórico que ya se estaba gestando contra la edición. Un boicot que no solo cuestiona a la concursante, sino al formato entero. Porque aquí no hablamos de un simple tropiezo en audiencia. Estamos hablando de espectadores organizándose para no ver el programa, de hashtags exigiendo transparencia, de voces críticas que antes callaban y ahora gritan que Supervivientes All Stars está acabado. Y ojo, porque este tipo de movimientos, cuando crecen, hacen mucho daño. Lo vimos en otros realities, lo vimos con Gran Hermano tras los escándalos, y ahora lo estamos viendo con Supervivientes. El público ya no perdona. La cadena intentó maquillar la situación con discursos motivadores, con Sandra Barneda animando desde plató, con frases de manual sobre la superación personal. Pero la gente no es tonta. Cuando el espectador siente que lo toman por ingenuo, reacciona, y esta vez ha reaccionado con furia. Así que la conclusión de esta primera parte es clara. Supervivientes All Stars ha empezado con trampa, con fraude y con un boicot en ciernes que amenaza con dinamitar el reality desde dentro. Y lo peor es que el nombre de Adara, lejos de salvar la edición, se está convirtiendo en el símbolo del problema. Porque cada lágrima suya, cada miedo exagerado, cada gesto editado, está siendo analizado y criticado como nunca antes. Si la primera polémica giraba en torno al fraude del programa grabado, la segunda gran bomba tiene nombre y apellido.
Adara Molinero. Porque lo de Adara no fue un simple salto de helicóptero, fue el inicio de un escándalo que está dividiendo a la audiencia entre quienes la defienden como víctima del miedo y quienes la señalan como el mayor fraude de esta edición de Supervivientes All Stars. Desde el minuto 1, su presencia en la gala estaba marcada por la expectación. Todos sabían que la cadena necesitaba a Adara para levantar el interés del público. Su nombre arrastra titulares, polémicas, debates encendidos en redes y enfrentamientos en platós. Y claro, cuando llegó su turno, las cámaras no se perdieron ni un solo gesto. Pero lo que debía ser un instante épico terminó siendo un show que rozó lo ridículo. La escena es ya historia. Adara, temblando, negándose una y otra vez a saltar, mirando al piloto y pidiendo que subieran el helicóptero más alto. 4 intentos, lágrimas, frases preparadas para emocionar, dedicatorias a su hijo, y cortes de cámara que encendieron todas las alarmas. ¿De verdad necesitaba tanto tiempo para un salto? ¿O lo que vimos fue un guión pactado para darle minutos de protagonismo? Los defensores de Adara dirán que el miedo es humano, que cualquiera puede bloquearse y que hay que tener empatía. Pero la realidad es que muchos espectadores no se lo creyeron. Porque mientras Jessica Bueno se tiraba sin rodeos, Adara convertía el reto en una telenovela. Y lo más grave, aparecieron rumores de que la producción permitió cortes y repeticiones para que todo quedara bonito en pantalla. Es decir, que lo que vimos no fue espontáneo, sino un montaje calculado. Las redes sociales ardieron. Fraude total, todo preparado para Adara. Si fuera otro concursante lo habrían empujado. Telecinco la protege porque vive de sus dramas. Mensajes que se repetían una y otra vez, generando un clima de sospecha que ningún reality puede permitirse. Y aquí está la clave. Cuando la audiencia empieza a desconfiar, el reality pierde su esencia. Porque Supervivientes no es ficción, es supervivencia, es crudeza, es verdad. Y en el momento en que se percibe manipulación, se derrumba todo. Y lo cierto es que Adara juega con ventaja. Lo sabe, lo explota y lo usa. Porque su manera de dirigirse a la cámara, de llorar en el momento justo, de lanzar frases como todos merecemos una segunda oportunidad o lo dedico a mi hijo Martín no parecen fruto de la improvisación, sino de alguien que conoce el medio y sabe perfectamente qué botón tocar para emocionar. Y eso, en lugar de sumarle credibilidad, la está hundiendo aún más. Además, no podemos olvidar que Adara arrastra un historial de polémicas que no ayuda a su imagen. Ha estado en todos los realities posibles, siempre con broncas, lágrimas y romances que terminan en ruptura. Y claro, muchos se preguntan si vuelve a la isla para sobrevivir o simplemente para seguir facturando con su drama personal. El propio Miguel Frigenti lanzó la bomba de que habría tenido una aventura con Agustín Etienne, lo que habría sido el detonante de su ruptura con Rodri. Y aunque ella lo niegue, esas sombras la acompañan y la persiguen en cada programa. Lo cierto es que su salto fue el más visto, el más comentado y el más criticado. No por valentía, sino por la sensación de estar presenciando un espectáculo falso. Y aquí es donde la palabra fraude vuelve a salir a la palestra. Porque si la organización permitió cortes, si hubo manipulación en la edición y si se favoreció a una concursante frente a los demás, entonces el reality ha cruzado una línea peligrosa. Los rivales de Adara dentro de la isla no tardarán en usar esto contra ella. Gloria Camila, por ejemplo, no se muerde la lengua, y ya se sabe que tiene cuentas pendientes con Adara desde hace tiempo. Jessica Bueno tampoco parece dispuesta a dejar que le roben protagonismo. Y en este tipo de concursos, la percepción del público lo es todo. Si Adara es vista como la protegida de la organización, puede que al principio tenga foco, pero a la larga eso puede volverse en su contra y dejarla marcada como la gran favorita fraudulenta. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de un simple tropiezo televisivo. Lo que ocurrió con Adara ya está siendo usado como argumento para el boicot histórico que se organiza en redes. Grupos enteros de espectadores están llamando a no ver el programa, a denunciar la manipulación y a exigir transparencia. Y en el centro de ese huracán está Adara, queriendo o sin querer, como símbolo de lo que muchos consideran un fraude monumental. Lo más duro es que Adara parece no darse cuenta del daño que esto le provoca. Ella sigue en su papel de víctima valiente, de madre que lucha por su hijo, de concursante que busca redención. Pero la audiencia ya no se lo traga tan fácil. Y lo que antes eran lágrimas aplaudidas, ahora son lágrimas cuestionadas. Lo que antes era emoción, ahora se percibe como estrategia. Y esa diferencia lo cambia todo. El reality, que debería estar centrado en la supervivencia, en las pruebas, en la convivencia, ha arrancado hablando solo de una cosa, el salto manipulado de Adara. Y eso, mi gente, es letal para un formato que vive de las dinámicas grupales.
Porque mientras los demás concursantes pasan desapercibidos, Adara concentra todo el debate, para bien o para mal. Y cuando el público percibe que todo gira en torno a una sola persona, el rechazo es inevitable. Así que aquí queda la segunda gran conclusión. Adara Molinero ha pasado de ser el gran fichaje estrella a convertirse en la principal sospechosa de fraude en Supervivientes All Stars. Y aunque Telecinco intente venderlo como emoción, la realidad es que gran parte del público lo percibe como manipulación descarada. Si lo de Adara ya había encendido la mecha, lo que vino después fue la gasolina que convirtió todo en un incendio mediático, el boicot histórico contra Supervivientes All Stars. Y ojo, porque esto no es un simple hashtag en redes sociales, esto es un movimiento real de espectadores que se sienten engañados y que han decidido organizarse para hundir a la cadena. Todo comenzó tras la primera gala dominical, cuando se confirmó que gran parte de lo que estábamos viendo no era en directo, sino grabado. El barro, que siempre había sido el sello de identidad del estreno, resultó haber sido grabado para evitar que la protesta de los garífunas en Honduras reventara el programa en pleno directo. Y aquí está el primer problema: se rompió la confianza del público. Porque si un reality que se vende como imprevisible, como lo que pasa en directo, de repente lo maquilla con grabaciones, lo que tienes no es un reality, es una ficción mal hecha. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de indignación. Nos han estafado, esto es un fraude, no pienso volver a ver un programa manipulado. Palabras que no son simples opiniones, sino un grito colectivo de una audiencia que ya no aguanta más engaños. Y no olvidemos que Telecinco viene arrastrando una crisis de credibilidad desde hace años. Lo vimos con Gran Hermano, lo vimos con La Fábrica de la Tele y lo volvemos a ver ahora. Cuando el público percibe manipulación, responde con rechazo. Lo más impactante es cómo este boicot ha ido creciendo. En apenas horas, hashtags como #fraude supervivientes y #boicot All Stars empezaron a convertirse en tendencia en plataformas sociales. Miles de usuarios compartiendo vídeos de los cortes sospechosos, comparando imágenes, denunciando incoherencias en el montaje. Y lo más duro, no se trataba solo de haters, sino de seguidores de toda la vida, gente que ha apoyado el reality desde sus primeras ediciones y que ahora se siente traicionada. El papel de Adara en todo esto no hizo más que agravar la situación. Para muchos, ella se convirtió en el rostro del fraude, la protegida de la cadena, la concursante a la que se le permitía todo. Sus lágrimas y sus miedos, en lugar de despertar ternura, despertaron sospechas. Y claro, cuando se suma el enfado contra la organización con el rechazo hacia una concursante concreta, el resultado es un cóctel explosivo que alimenta el boicot como nunca antes habíamos visto. Pero el boicot no se quedó solo en redes. Empezaron a circular capturas de pantalla de audímetros caseros, listas de espectadores que aseguraban haber apagado la tele durante la gala, incluso grupos en plataformas de mensajería llamando a boicotear a los patrocinadores del programa. Y aquí está la clave: cuando un boicot apunta a las marcas, la cadena tiembla. Porque ya no es solo un problema de imagen, es un problema de dinero. Y todos sabemos que en televisión, el dinero lo es todo. Las comparaciones con otros escándalos no tardaron en aparecer. Esto es como Gran Hermano cuando ocultaron denuncias, decían algunos. Esto es como la manipulación en los votos de La Voz, decían otros. En definitiva, Supervivientes All Stars pasó de ser un estreno esperado a convertirse en un símbolo de cómo no se debe arrancar un reality. Y lo más grave, el rechazo ha sido tan fuerte que ya se habla de audiencias históricamente bajas, un arranque que quedará en la hemeroteca como uno de los peores de la historia del formato. Y mientras tanto, Telecinco guarda silencio. Los presentadores intentan disimular, Sandra Barneda trata de llenar los huecos con discursos motivadores, pero la verdad es que la desconfianza se palpa en el ambiente. La audiencia ya no se cree nada, y eso es un veneno que mata cualquier programa de telerrealidad. El boicot se ha convertido en una bola de nieve. Cada día crece más, y lo que parecía un simple enfado puntual se ha transformado en un movimiento que amenaza con hundir la edición completa. Y aquí es donde entra la polémica más dura. ¿Realmente merece la pena seguir viendo un reality que ya no es real? Porque, seamos claros, ¿qué sentido tiene ver saltos en helicóptero grabados, barro repetido y lágrimas que parecen ensayadas? Muchos espectadores lo dicen sin tapujos: no voy a perder mi tiempo con un programa manipulado. Y ojo, porque esa es la mayor condena para una cadena. Porque no hay nada peor que un público que apaga la tele. El odio genera ruido, sí, pero la indiferencia mata cualquier formato. Y Supervivientes All Stars corre el riesgo de quedar enterrado no por sus rivales en audiencia, sino por la desafección de su propio público fiel. Además, la organización del reality no parece tener un plan claro para frenar esta sangría.
Siguen confiando en las polémicas internas, en las broncas entre concursantes, en los discursos de superación. Pero lo que no entienden es que el problema no es el contenido, es la credibilidad. Y esa, una vez rota, es muy difícil de recuperar. Así que la tercera gran conclusión es clara. El boicot contra Supervivientes All Stars ha pasado de ser una protesta en redes a convertirse en un movimiento real de rechazo, que puede hundir para siempre el prestigio del formato en España. Y en el centro de esa tormenta está el nombre de Adara, usado como arma para dividir a la audiencia y como excusa para señalar el fraude. Si pensábamos que la tormenta se quedaba en las redes, nos equivocamos. Porque lo que está pasando con Supervivientes All Stars ya ha tenido consecuencias directas dentro y fuera del programa. La cadena está nerviosa, los presentadores se sienten en el punto de mira, y los patrocinadores empiezan a preguntarse si asociar su imagen con este reality es rentable o un suicidio mediático. Y todo esto ocurre mientras el nombre de Adara sigue flotando como el gran símbolo de la manipulación. Lo primero que tenemos que analizar es la reacción de la cadena. Lejos de reconocer errores, han intentado disfrazar la polémica con discursos motivadores. Sandra Barneda, desde el plató, no paraba de repetir frases como Supervivientes es un reto único o aquí todo es verdad porque se vive en carne propia. Pero la audiencia, que no es tonta, percibió esas palabras como un intento desesperado de tapar el sol con un dedo. Y lo más grave, cuanto más intentan negar la evidencia, más crece la desconfianza. Después tenemos a Jorge Javier Vázquez, que aunque no está llevando la edición en primera línea como antes, sigue siendo el rostro histórico del formato. Sus últimos retoques estéticos, que ya causaron rechazo, se han convertido en el chiste recurrente de las redes, hasta el punto de eclipsar el propio estreno. Y claro, cuando el presentador estrella genera más comentarios por su cara operada que por lo que ocurre en la isla, el reality está tocado. Muchos usuarios se preguntan, ¿de verdad este es el buque insignia de Telecinco? ¿Un presentador distorsionado, una concursante sobreprotegida y un reality grabado? El problema se agrava porque no hablamos solo de imagen, hablamos de dinero. Los patrocinadores empiezan a sentir el golpe. Varias marcas que aparecen en los cortes publicitarios han recibido mensajes masivos en redes, acusándolas de financiar el fraude. Y ya sabemos lo que significa eso: miedo a perder ventas, miedo a asociar un producto con un reality en decadencia. No sería la primera vez que una marca se desmarca de un programa por la presión de la audiencia. Pasó en su día con Gran Hermano y podría volver a pasar ahora con Supervivientes All Stars. Y mientras tanto, la audiencia se sigue organizando. Cada día aparecen nuevos vídeos denunciando supuestos cortes de edición, repeticiones sospechosas y hasta incoherencias en las pruebas. Algunos usuarios aseguran haber detectado que ciertas escenas fueron grabadas en diferentes momentos del día, con cambios de luz y de ropa que no cuadran. ¿Es esto verdad? La cadena lo niega, pero la duda ya está sembrada. Y recordemos, cuando el espectador duda de lo que ve, el reality muere. Adara, por su parte, parece ajena a todo. O al menos, esa es la imagen que proyecta. Dentro del programa sigue con su papel de víctima valiente, de madre que lucha por su hijo y que se enfrenta a sus miedos. Pero fuera, la percepción es otra, la de una concursante favorecida por la producción, que recibe minutos de oro mientras otros apenas aparecen. Y esa percepción es letal, porque genera resentimiento tanto en el público como en sus compañeros. Jessica Bueno y Gloria Camila ya han dejado caer que no entienden por qué Adara recibe tanta atención, y ese tipo de comentarios pueden convertirse en una bomba de relojería dentro de la convivencia. La cadena, sin embargo, parece decidida a apostar por Adara como su gran baza. Y eso es un error monumental. Porque mientras ella acapara titulares, la polémica del fraude se hace más grande. Es como intentar apagar un fuego con gasolina. Y lo que es peor, al centrarse en Adara, dejan en la sombra a otros concursantes que podrían aportar mucho más. ¿Dónde queda el juego de Noel Bayarri, que si saltó sin rodeos? ¿Dónde está la fuerza de Rubén Torres o el magnetismo de Tony Espina? Todo se diluye porque el foco está puesto en una sola persona, y eso provoca hastío. El boicot sigue creciendo y ya no es solo un grito contra Adara, es un grito contra el programa entero. Los espectadores se sienten engañados, manipulados y tratados como si fueran ingenuos. Y ese sentimiento de traición es el que alimenta el rechazo total. Porque una cosa es que un concursante te caiga mal y otra muy distinta es sentir que todo el formato es un fraude. Y hoy, esa es la percepción generalizada. Las consecuencias se notan también en las audiencias. El estreno no llegó ni al 17% de cuota, el segundo peor arranque de la historia del programa. Y si las cosas siguen así, las próximas galas podrían hundirse aún más.
Porque cada día son más los que se suman al boicot, y cada día son menos los que quieren perder su tiempo viendo un reality que ya no transmite verdad. La sensación es de crisis total. Telecinco confiaba en que Supervivientes All Stars fuera su salvavidas, el formato que levantara la audiencia y devolviera la confianza del público. Pero lo que está consiguiendo es todo lo contrario, hundir aún más la credibilidad de la cadena y abrir un debate sobre si este tipo de realities tienen futuro en España. Porque cuando un programa estrella se percibe como manipulado, el daño no se queda en ese programa, se extiende a toda la cadena. Y en medio de esta tormenta, hay una pregunta que nadie se atreve a responder: ¿hasta dónde llegará el boicot? Porque si los patrocinadores empiezan a retirarse, si la audiencia sigue cayendo y si la polémica de Adara no se frena, podríamos estar ante el principio del fin de Supervivientes. Y eso, mi gente, sería histórico. Así que aquí tenemos la cuarta gran conclusión: el fraude de Supervivientes All Stars no es solo un problema de Adara, es un problema de toda la cadena, de sus presentadores, de sus marcas y de su futuro. Y si no reaccionan rápido, el boicot podría convertirse en una sentencia de muerte para el reality más longevo de Telecinco. ChatGPT Plus. Perfecto. Cara sonriente levantando las dos manos, aquí tienes la página 5 de 5, la más polémica, extensa, mínimo 1200 palabras, escrita en estilo locutable, con frases directas, ritmo narrativo y llamadas a la acción, CTAs, al final. Libro abierto, página 5 de 5. Llegamos al punto más caliente de todo este escándalo, el momento en el que tenemos que hablar sin filtros. Supervivientes All Stars está hundido en un fraude y el boicot histórico ya no se puede frenar. Y lo peor es que, lejos de reaccionar, la cadena parece empeñada en negar la evidencia, como si el público fuese ciego, como si la gente no viera lo que ocurre delante de sus ojos. Pero la verdad siempre sale, y aquí, mi gente, la verdad es una sola: se ha manipulado, se ha protegido a Adara y se ha engañado a millones de espectadores. Porque lo de Adara no es solo un salto en helicóptero que se alargó hasta la vergüenza. Lo de Adara es el símbolo de todo lo que está mal en este reality. Una concursante sobreprotegida, a la que se le permiten cortes, repeticiones y minutos de oro mientras los demás pasan desapercibidos. Una concursante que, con cada lágrima, con cada frase ensayada, se convierte en el centro de una edición que debería girar en torno a la supervivencia y no al drama prefabricado. Y lo peor es que la cadena lo sabe. Lo sabe y lo consiente, porque creen que Adara es la única capaz de generar titulares. Pero lo que están consiguiendo es lo contrario: convertirla en el rostro del fraude. El público ya no se calla. Las redes están llenas de mensajes que lo dicen claro: esto no es Supervivientes, esto es un teatro, nos toman por tontos, fraude total. Miles de espectadores están organizando un boicot como nunca se había visto en la historia del reality. Y no hablamos de un simple enfado pasajero. Hablamos de gente que deja de ver el programa, que anima a otros a hacer lo mismo, que escribe a los patrocinadores y que exige explicaciones públicas. Y aquí está el verdadero peligro: cuando el boicot toca el bolsillo, el reality tiembla. Los patrocinadores ya están inquietos. Ninguna marca quiere que su logo aparezca en un programa que es tendencia por fraude. Ninguna empresa quiere ver su nombre al lado de Adara siendo acusada de montaje. Y si una marca se retira, otras pueden seguirla. Y si eso ocurre, el daño será irreversible. Porque un reality sin patrocinadores no puede sostenerse, y mucho menos uno tan caro como Supervivientes. Y mientras tanto, la cadena finge que todo va bien. Sandra Barneda lanza discursos motivadores, Jorge Javier aparece como si nada y los colaboradores hacen malabares para justificar lo injustificable. Pero el público no es idiota. El público ve los cortes, ve los fallos de montaje, ve la manipulación descarada. Y lo peor, el público ya no confía. Y cuando un reality pierde la confianza de la gente, está condenado a morir. Adara, además, no lo tiene fácil dentro de la isla. Sus compañeros ya empiezan a cansarse de sus privilegios. Jessica Bueno la señala por robar minutos, Gloria Camila la acusa de victimismo, y Noel Bayarri se pregunta en voz alta por qué a ella se le permite todo. Y esas tensiones no tardarán en explotar. Porque si algo sabemos de Supervivientes es que los concursantes no aguantan la injusticia, y tarde o temprano, alguien le dirá a Adara lo que muchos piensan, que está ahí no por mérito, sino porque la cadena la protege. Y ojo, porque aquí entra la parte más oscura del asunto, el desprestigio generalizado de Telecinco. Supervivientes era su último bastión, el formato que aguantaba cuando todo lo demás caía. Y ahora ese bastión está en peligro. Las audiencias hablan, el estreno no llegó ni al 17%, el segundo peor dato de la historia. Y con el boicot creciendo, las siguientes galas pueden hundirse aún más.
¿Qué pasará si caen por debajo del 15%? ¿Qué pasará si el reality estrella deja de ser rentable? Lo que pasará, mi gente, es que estaremos asistiendo al declive final de Telecinco como la cadena del entretenimiento en España. Porque ya no se trata solo de Adara. Se trata de la confianza rota, de la credibilidad perdida, de un público que se siente estafado. Se trata de un reality que debía ser verdad y que se ha convertido en un fraude. Y lo más grave es que, en lugar de arreglarlo, siguen apostando por la manipulación. Y eso, tarde o temprano, se paga caro. Lo que ocurrió con el salto del helicóptero es solo la punta del iceberg. Lo que ocurrió con las pruebas grabadas es solo el inicio. Lo que está en juego ahora es mucho más grande, la supervivencia de supervivientes como formato. Porque si el público deja de creer, si el boicot sigue creciendo, si los patrocinadores se van, este reality puede morir. Y moriría no en la isla de Honduras, sino en los despachos de Mediaset, donde alguien decidió que era mejor engañar al espectador que arriesgarse a un directo. Y aquí es donde quiero hablar directamente contigo, que me estás escuchando en Reality Land. Porque tu opinión cuenta, tu voz importa y tu decisión puede marcar la diferencia. ¿Vas a seguir tragando con un reality manipulado? ¿Vas a permitir que te engañen una y otra vez? ¿O vas a unirte al boicot histórico que está creciendo día a día? Déjame tu comentario aquí abajo, dime qué piensas de este fraude y qué harías tú para salvar el formato. Además, suscríbete ahora mismo a Realityland y activa la campanita, porque aquí te voy a contar lo que otros callan. Aquí no hay censura, aquí no hay manipulación, aquí decimos las cosas claras. Supervivientes al Stars ha empezado como el mayor fraude televisivo de los últimos años, y la protagonista indiscutible de ese fraude se llama Adara Molinero. Pero la historia no termina aquí. Porque cada gala traerá nuevas polémicas, nuevas broncas, nuevos momentos de manipulación. Y nosotros estaremos aquí para destaparlo todo. Porque si ellos intentan engañarte, nosotros te vamos a contar la verdad. Así que, mi gente, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo para que todo el mundo sepa lo que está pasando. Que corra la voz, que se sepa la verdad, porque el fraude solo triunfa cuando el público calla. Y aquí, en Reality Land, no vamos a callar nunca.